Buenos días y bienvenido. Fernand Braudel. Escrito sobre la historia, el autor está atento a su única vía y no discute. Explica la vida de los hombres en proceso de ser tejido ante nuestros ojos. Convergencia de las ciencias humanas. Digo que contar historias no es un método objetivo o un método por excelencia, sino una filosofía de la historia. La historia es hija de su tiempo. Las grandes catástrofes presagian verdaderas revoluciones. La obra histórica es obra crítica por excelencia. El espíritu histórico es fundamental en su esencia. Quiebra de la filosofía de la historia. Quiebra de la historia de la ciencia. La historia es un espectáculo fugaz y conmovedor. El individuo es con demasiada frecuencia en la historia una abstracción. Orgullosas palabras de Heinrich von Treitschke. Los hombres hacen historia. La historia silenciosa. Ranke. La vida de los hombres está dominada por accidentes dramáticos. Historia general. Historia lenta de civilizaciones. La historia nunca ha sido un juego académico estéril, el arte por el arte, sino una explicación del hombre y lo social. Un paquete de posibilidades. Todo trabajo histórico rompe el pasado, el evento es explosivo. El tiempo vuela a la medida de los individuos en la vida cotidiana. El descubrimiento masivo del documento llevó al historiador a creer que la autenticidad documental era toda la verdad. Louis Halfen, déjate llevar por los documentos. Ernest Labrus estudia los movimientos seculares de los precios y observa la depresión de 1774, la plataforma de lanzamiento de la revolución. El hombre es prisionero, durante siglos, de climas, vegetación, culturas y equilibrios lentamente construidos. Aventura intelectual de los espíritus más libres. Actividad en Europa y su población demográficamente frágil. Reflujo de 1350 y 1630. Trastorno de la revolución industrial. Quien quiera captar el mundo tendrá que distinguir entre movimientos largos y estocadas cortas. Claude Lévi-Strauss afirma que una hora de conversación con un contemporáneo de Platón le informaría más que nuestros discursos sobre la coherencia de la civilización de la antigua Grecia. La historia inconsciente. Los hombres hacen historia pero ignoran que la hacen. Claude Lévi-Strauss cita esta afirmación de Marx. Los hombres tienen la impresión de que el día a día se desarrolla. El incesto está prohibido en todas las sociedades. Paul Lacombe, el tiempo no es nada en sí mismo, objetivamente no es más que una idea propia. Para un sociólogo, una estructura se destruye constantemente a sí misma. El ciclo económico, el reflujo y el flujo de la vida material. Lo que interesa a un historiador es el entrelazamiento de estos movimientos y su interacción. Es un tiempo camaleónico. Cada realidad social segrega su tiempo. La genialidad de Marx. El secreto de su prolongado poder es que fue el primero en fabricar verdaderos modelos sociales y de largos períodos históricos sólidos y bien tejidos. Toda ciencia social es imperialista, aunque se niegue a serlo y tiende a presentar sus conclusiones como una visión global del hombre. Cada uno de sus fallos, en el campo práctico de las aplicaciones, se convierte en un instrumento para verificar su valor o incluso su razón de ser. Sin embargo, la sociedad que nos rodea sigue siendo poco conocida, confusa y sus acciones son impredecibles. La historia pretende ser un estudio del presente a través del estudio del pasado. Y el filósofo se encoge de hombros. En Francia, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNRS, es uno de los mejores centros de investigación existentes en su conjunto, con personas en cada disciplina dedicadas a la investigación. Movimiento hacia la unidad. La historia es la resurrección del pasado. La tarea de la historia es conmemorar el pasado. Todo el pasado. Paul Mantoux. Henry Bergh, Lucien Febvre, Marc Bloch. La historia se ha esforzado por capturar tanto los hechos repetidos como los singulares. Así,
El historiador se convirtió en economista, sociólogo, antropólogo, demógrafo, psicólogo, lingüista. Nuevos lazos de espíritu y al mismo tiempo lazos de amistad y de corazón. La historia se ha apoderado de todas las ciencias humanas. La historia se alimenta de otras ciencias humanas. Para el historiador, todo comienza y todo termina con el tiempo. Los hechos se presentan en el mismo nivel de importancia y los grandes hechos constructivos del futuro hacen tan poco ruido, llegan en patas de tórtolas, dijo Nietzsche. La vida intelectual es una lucha. El lujo es factor de progreso, no de producción. Marcel Mauss. Lucien Febvre. La historia es hombre. Oswald Spengler. La cultura es el espíritu creativo. La fuente fecunda de toda civilización. La historia es una tríada, relacionada con todo el pasado de los hombres, Estado, religión y cultura. Solo valen las grandes oleadas religiosas de una civilización a otra. El pasaje se realiza por mutación. Los estados tienen duraciones efímeras en comparación con las civilizaciones. La religión es un asunto serio de la raza humana, la pieza central. El progreso es una utopía. Henry Ver, cada pueblo tiene su civilización. Solo cuentan aquellos desafíos que no exceden la fuerza del hombre. Cada civilización progresa solo en la medida en que una minoría creativa la anima. De lo contrario, el deterioro se afirma. Todo se derrumba desde dentro. Sobre toda la variedad de culturas, escribiría Toynbee, hay una uniformidad en la naturaleza espiritual del hombre. Nietzsche dice que desde los griegos solo existe la civilización francesa. El mundo está siendo empujado violentamente hacia la unidad, pero permanece dividido. El humanismo es una forma de esperanza, de querer que las personas sean fraternales. Es desear que las puertas del presente se abran hacia el futuro y que la esperanza del hombre no deje de cruzar.